Buenas tardes para todas y para todos. Arrancamos con un nuevo espacio, con un nuevo encuentro de tinta fresca. El autor nos cuenta su obra, como ya saben. Este es un espacio dedicado a conocer a los autores que nos cuentan los detalles de sus obras, la trastienda del proceso de creación. Esto es parte del trabajo que viene desarrollando la Fundación La Balandra, que busca de algún modo contribuir con el desarrollo de la narrativa argentina, y por eso es que se ha propuesto brindar y apoyar distintos espacios de difusión, de formación, de fomento de escritoras y escritores, y por supuesto de sus obras. Hoy vamos a estar hablando con Tomás Downey, autor de varios libros, pero fundamentalmente vamos a estar hablando del último, Flores que se abren de noche, que editó Fiordo, editorial Fiordo. Vamos a estar hablando puntualmente, que contiene 4 relatos maravillosos. Pero antes de abordar y de saludar a Tomás formalmente, le voy a dar lugar a David Valverdi, que nos va a contar un poco el detalle que va a tener esta transmisión y la agenda que tiene la Fundación La Balanda para las próximas semanas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola Gastón, hola a todos y todas. No sé si me ven. Sí, te vemos, te vemos. Perfecto. Bueno, primero comenzamos con un pedido que es que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Después va a haber un espacio para las preguntas para Tomás, cuando nos indique Gastón. Lo que sí les pedimos es que vayan volcándolas en el chat, así nos permiten organizarnos para cuando llegado ese momento. Otro pedido que es también importante es que se pueden renombrarse, por favor, porque veo algunos que tienen como el nombre de usuario o el nombre de su celular, y si se renombran va a ser más fácil para coordinar la parte de las preguntas, entre otras cosas, porque además hay un sorteo, ¿verdad, Sí, Gastón? sí, así es. Vamos a estar sorteando este ejemplar, o uno parecido, pero bueno, el libro es el mismo, el libro de Tomás, Flores que se abren de noche, editorial Fiordo, con todos los que participen, que se inscribieron y que están hoy presentes acá. Vamos a estar sorteando, me imagino que en la semana se va a dar a conocer, como hace siempre la Fundación, va a dar a conocer el nombre del ganador o la ganadora, y por eso es fundamental, como bien lo remarcaba David, que se etiqueten abajo de la mejor manera, con nombre y apellido, para que después se los pueda identificar, ¿no? Bien, les recuerdo también nuestras vías de contacto, las tienen aquí a mi izquierda, que es en Instagram, que es la misma para Twitter, que es @fundacionlb. También en Facebook nos encuentran como La Balandra, y en nuestro canal de YouTube, donde se va a subir posteriormente este encuentro, el registro de este encuentro es Fundación La Balandra. Por supuesto, también se pueden comunicar por los medios tradicionales, que son info@fundacionlabalandra.org.ar y www.fundacionlabalandra.org.ar. Ahora, como les dijo Gastón, yo les voy a comentar un poco sobre la agenda, sobre los distintos eventos. ¿Sí? Hay un sexto encuentro del ciclo de debates, El oficio de escribir. Reflexionaremos en torno al debate de la imaginación y experiencia, cuánto ayudan para escribir ficción. Van a participar Ángela Pradelli, José María Brindisi y Luciano Lamberti. ¿Cuándo es? El sábado 28 de agosto a las 18 horas, horas de Argentina, vía Zoom, y lo va a estar moderado también por Gastón. Esta es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa. Yo luego voy a pegar el formulario y la información de inscripción en el chat. Clínicas narrativas de septiembre, ¿sí? Para leer y analizar textos de las y los participantes, con el objetivo de que al finalizar los encuentros se lleven una idea de cómo mejorarlos, pero también de cómo enfrentarse a un proceso de corrección en soledad. Hay 2 grupos, los cupos son limitados y es una actividad arancelada, pero gratuita para socios y socias de Fundación La Balandra. ¿Cuándo? El grupo 1 es el miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, y el grupo 2, miércoles 29 y jueves 30 de septiembre, de 18 a 20 horas, siempre hora de Argentina. Esto se realiza vía Zoom y va a estar moderado por Maumi González. Hay un nuevo taller, un taller de lectura de Jack Kerouac y Big Sur. Son 2 encuentros en los que a partir de Jack Kerouac y la novela Big Sur abordaremos la generación beat y la escena literaria de la posguerra. ¿Sí? ¿Cuándo es? El viernes 20 y 27 de agosto, de 19 a 21 horas.
vía Zoom, va a estar moderado por Matías Carnevale. Esta es una actividad gratuita y abierta al público, pero con inscripción previa, ¿sí? Finalmente, el último chivo que pasamos tiene que ver con la Sala Julio Cortázar, ¿sí? Es para quien acabas de publicar una novela, un libro de cuentos o crónica y deseas promocionarlo, te ofrecemos nuestra sala de Zoom para que puedas dialogar y debatir la obra con tus seguidores y llegar a una audiencia más amplia. Yo voy a pegar el link al acceso a la Sala Julio Cortázar en el chat, pero ahora le doy paso nuevamente a Gastón. Gracias. Sí, ya la gente está preguntando. Después va a haber, hablamos un rato primero con Tomás y después, por supuesto, como hacemos siempre, vamos a abrir el micrófono para aquellos que quieran preguntar, consultar, decir algo, hacer algún comentario, lo puedan hacer con total libertad. Gracias, David, por la agenda. Como verán, la Balandra tiene mucho para ofrecer. La mayoría de las cosas, como siempre, son gratuitas, así que es bueno además que puedan estar y participar. Voy con una breve reseña biográfica de Tomás. Nació en Buenos Aires en 1984, muy jovencito, sana envidia, hay que tenerle. Es escritor, guionista de cine y traductor. Publicó 2 libros de cuentos, Acá el tiempo es otra cosa, que publicó Interzona en 2015, que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y fue finalista del tercer premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, y El lugar donde mueren los pájaros, publicado por Fiordo en 2017, que obtuvo una mención en los premios nacionales 2014-2017 y fue traducido al italiano. Participó en varias antologías y publicó relatos y artículos en medios gráficos de Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica, España y Estados Unidos. En 2018 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes por el proyecto de Flores que se abren de noche. En 2019 fue ganador del primer premio concurso de literatura de la Fundación María Elena Walsh. Es docente de la ENERC y coordina talleres de escritura. De Flores que se abren de noche, Victoria Martínez escribió hace muy poquito una reseña que publicó Fundación La Balandra en la web, y en ella Victoria Martínez sostiene que en Flores que se abren de noche ocurren fatalidades, algunas habituales, pequeñas y otras enormes. Podría decirse que los 4 relatos que componen el libro, Flores que se abren de noche, Sed, La paciencia y Hombrecito, juegan con el fantástico desde cierto manejo sutil del tiempo y del espacio, una caracterización tipificada del género, pero que en realidad es la fatalidad con la que lidian los personajes, los que los convierte en lo que son. Y en lo particular, a partir de la lectura que hice del libro de Tomás, le agregaría algunas líneas. Creo que Tomás plantea el enigma de esclarecer quiénes somos en realidad, cómo nos ven los otros y nosotros a ellos, cómo deviene ese entramado de relaciones sociales, identidades que nos forjan de manera directa, personas que componen esa suerte de microcosmos que nos termina por definir. Sobre estos paradigmas creo que Tomás traza toda su arquitectura narrativa. Desentraña recuerdos, peleas, amistades, pasionales, enojos y desenlaces por lo general violentos. No sé si coincidís, Tomás, un poco con esta lectura acerca de cómo interpreto yo un poco tus relatos, que tienen, a mi entender, un trasfondo que es el de interpelarnos, ¿no?, en esta especie de entramado social del que formamos parte. Te doy formalmente la bienvenida, te digo buenas tardes y gracias por estar acá, del otro lado, Tomás. Bueno, hola a todos. Primero, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, gracias a ustedes, primero que nada, por la invitación y a todos los que vienen acá a escuchar. A ver, sí, en principio, un poco lo que decías, lo que más me interesa, supongo cuando escribo, que siempre es algo que uno entiende después de haber escrito, ¿no? No es algo que uno tiene tan en mente cuando está trabajando, es sí, qué le pasa a los personajes un poco, como que el misterio siempre alrededor del que me muevo, y un poco un misterio irresoluble, ¿no? Como un núcleo ahí que nunca se puede alcanzar, es ese, ¿no?
qué les está pasando en definitiva, y que sí, tiene mucho que ver con cómo lo ven los demás, cómo ven ellos a los demás, cómo se relacionan, que en definitiva, bueno, de vuelta, se influye mucho en las relaciones interpersonales, es eso lo que se juega. Y a veces, en general, dentro de determinados escenarios suelo meter una cuña, un elemento extraño que puede ser sobrenatural o no, que viene un poco a remover como esa estructura de alguna manera. Y en ese movimiento se reacomodan las cosas, empieza a ver, bueno, qué funciona con qué, digamos, genera esto. Como desestabiliza algo que por ahí estaba como anquilosado y bueno, permite ver un poco cómo se arma. Sí, entonces es lo que trato de buscar cuando escribo. De nuevo, me doy cuenta que estoy haciendo eso después de haberlo hecho, ni siquiera no es un proyecto. Y después, bueno, a la hora de corregir, obviamente eso sí influye mucho. Pero sí, me doy cuenta que siempre voy un poco para el mismo lado. La familia, las relaciones de pareja, bueno, sí, las relaciones interpersonales, la dependencia que puede llegar a generar o no, con todos sus claroscuros, con todas sus ambivalencias, ¿no? Siempre trato de, de trabajar sobre la ambigüedad, ¿no? Siempre sobre el filo como de la ambigüedad. Ujú. Hay algo, igual entiendo que hay un ingrediente, no sé si decir de lo perverso en tus relatos, en tanto humanos somos perversos, ¿no? Y me parece que se da particularmente, bueno, está en los 4 cuentos, en Flores que se abren de noche, en Sed, en La Paciencia y en Hombrecito, pero particularmente se da también en esta necesidad del ser humano de condicionar o de maltratar aquellos elementos que son, no sé, por ejemplo, en Set, ese muñequito, esa bestia que aparece del cielo, del extraterrestre, hay un grado de experimentación bastante perversa que hace el ser humano. Lo mismo Sí, sí, pasa sí. con el hombrecito, ¿no? Eh, con los reanimados también, digo, hay un sometimiento, hay una manipulación perversa. Bueno, Sí, es verdad. ¿cómo surge esto, no? Hay casi una interpretación, digo, insisto con esto que decía al comienzo de la presentación, es algo que nos interpela, porque es imposible que no nos sintamos indagados. En algún Claro, punto, perdón, te no, interrumpí. en nuestra condición humana, digo, que nos Sí, me interpela. parece que uno, claro, me parece que uno puede empatizar un poco con eso. O sea, de vuelta, me concentro en las relaciones, y las relaciones siempre tienen, o sea, no es que son puras y nos llevamos con los demás, y siempre hay como fuerzas, si querés, negativas que están corriendo por debajo. Y quizás me concentro a veces en eso, pero siempre trato de ser súper consciente de no poner el foco o de no hacer un énfasis excesivo en esas cosas. Y además de darles un marco, ¿no? De darles un contexto, que es que si estamos mirando, bueno, una relación que puede tener rasgos perversos, tratar de entender por qué, digamos, que nos sirva, que nos abra una puerta, no ir al shock o a lo sórdido. Eso no me interesa. Entonces trato siempre como de atemperarlo y de trabajar, bueno, de eso. Me interesa mucho entender por qué. Entender por qué no es que terminás el cuento y entendiste, porque en realidad me interesa Claro, sí. mucho preguntarme por qué. En el texto yo me pregunto porque nunca llego a una respuesta, nunca intento llegar a una respuesta, no me interesa, bueno, abordar la pregunta desde todos los flancos posibles. Digo, y bueno, y por qué y cómo se generan estas cosas y cómo resuenan y qué consecuencias pueden llegar a tener, etc. Pero sí, un poco desde ese lado, desde lo negativo, si se quiere, en esos términos. Esto que vos decías bueno, del interpelar, de hacerte la pregunta, que está claro, los cuentos no dan respuestas, ninguno. No creo que haya, quizás el primero, que termina en una balacera, esos 2 jovencitos. Bueno, en el primero hay lo que se anuncia durante el cuento, se anuncia y termina Claro, sucediendo, en ese termina sentido sucediendo. sí, pero de Pero en todas los, formas no cierra, pues sí, sí. claro, y en los otros no. Hay como pequeños finales parciales, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero por supuesto que hay esto bueno, pero es un recurso, ¿no? Esto de la evasión, de tener que concluir los cuentos y que el lector se quede con esa conformidad de tener la historia cerrada. Acá no está esa búsqueda. Claro, para mí no me interesa cerrar la trama, sino
que el personaje pueda completar de alguna manera su arco dramático. Y no es que tengo que resolver como si fuese un policial, bueno, que resuelve el asesinato, digamos. Acá no me interesa, no voy por ese lado. Me interesa que el personaje pueda terminar su recorrido de alguna manera. Siempre cito a Flannery O'Connor, que habla de que un cuento es una acción dramática completa, y eso lo tengo siempre muy en mente, ¿no? Me interesa seguir al personaje, que haga su recorrido, y es casi intuitivo, te das cuenta cuando termina el cuento. No termina de vuelta, cuando se resuelve el enigma. Termina cuando el personaje llega a un punto en que, bueno, de alguna manera hay algo que se estabiliza de nuevo, para bien o para mal, y como se llega como un nuevo equilibrio. Generalmente partimos de un equilibrio que se rompe al principio, como decía antes del cuento, por algún motivo, bueno, y en el cuento buscamos un nuevo equilibrio. Que trato de que sea orgánico dentro de lo que el propio texto plantea, bueno, etcétera, un montón de variables ahí que uno trata de hacer malabares con. Sí. ¿Por qué lo sobrenatural, que es recurrente? Digo, incluso en el primer cuento, donde están ahí y Migue, bueno, está la vecina que de alguna manera también tiene casi poderes sobrenaturales, anticipatorios, ¿no? O de Sí. vidente. ¿Por qué ese recurso en los 4 cuentos, en este caso, ¿no? De lo sobrenatural? Es un recurso que uso mucho. Mira, la primera respuesta que me viene a la cabeza es porque me divierte. Me resulta entretenido, y la pata del entretenimiento yo la tengo siempre muy presente cuando escribo algo, cuando pienso nada, cuando escribo literatura, cuando escribo cine, cuando veo también. La verdad es que me interesa esa pata, me parece que es importante. Y por otro lado, por esto, es una de las maneras, hay otras, de incorporar algo extraño que rompa con lo establecido. Siempre eso, siempre tengo una situación y necesito que algo venga y eso, caiga un meteorito y literalmente reviente todo, o puede ser cualquier otra cosa, puede ser, no sé, estoy pensando en otro cuento de mi libro anterior, un abuelo al que lo operaron del corazón, y un tipo, un patriarca duro y gigante, de repente está medio débil de posoperatorio. Bueno, hay algo ahí que rompe lo que estaba armado. Eso, y para mí, la cirugía de ese abuelo o el meteorito cumplen un poco la misma función. Claro. Vienen a desestabilizar lo que estaba como medio ahí anquilosado. Y en ese levantamiento, bueno, pues empiezan siempre a surgir un montón de cosas. Y de vuelta, se trata de buscar un nuevo equilibrio. Esta distopía coincide con el mundo pandémico en el que vivimos, ¿no? O sea, nos arrebató de ese sentido común con el que vivimos habitualmente, ¿no? O sea, es bien distópico la realidad, Sí. así que casi Sí, que de no hecho el se... año pasado me costaba mucho escribir porque era como ya estábamos ya Claro, se había roto el equilibrio, entonces era como, bueno, ya no además estamos... de que, bueno, la idea de futuro el año pasado era muy complicada, ¿no? Era como proyectar, nada, eso, y arrancar proyectos que nada, sabemos que, bueno, nada, se están imprimiendo menos libros, se están filmando menos películas, digo, en lo que yo hago. Entonces el año pasado costaba arrancar por ese lado, pero bueno, nada que ver con lo que me preguntaste, igual, un paréntesis. No. Bueno, lo del futuro tiene que ver, Luciano Lamberti, en la solapa, en la contratapa, dice algo de esta especie de premonitorio, futuro inminente, que de alguna manera plantea, al poner elementos casi de ciencia ficción, uno tiende a pensar, como no ocurren en el presente, que a lo mejor el día de mañana esas realidades son cotidianas. ¿Los Sí, me proyectás, interesa. lo proyectás hacia adelante, los relatos? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo llegás a esa zona de trabajo? A ver, muchas veces pienso que lo que hago a veces es ficción especulativa, ¿no? ¿Qué es esto? Es como, bueno, tengo una situación y pienso, ¿y qué pasa si tal cosa? Esto, ¿qué pasa si al patriarca lo operan del corazón y de repente muestra su hilacha débil, si te querés, o bueno, si eso, se cae un meteorito, si aparecen los hombrecitos, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, nada, como que arranco de ese lado, arranco con una hipótesis, con una situación, y una hipótesis que viene a generar algún ruido, ¿no? Dentro de esa situación. Y trato dentro de lo que la propia historia, la historia va creciendo como si fuese una masa levando a veces, ¿viste? Uno la masa y la deja, tiene que tener paciencia, y cuando la ves de repente es más grande de lo que... Digo, y siempre hay más de lo que uno creía que había, de alguna manera. Ujú. Entonces es como un juego de eso, de amasar, dejar
reposar, tener paciencia, mirarla, como entender, y ver qué pasa y no ser fiel, digamos, a lo que va surgiendo el propio material. En general, en estos cuentos necesité tener más como un mapa de lo que iba a ser, en algunos, en otros no, porque son más largos. Pero en general yo parto de, bueno, tengo los personajes, tengo una idea vaga, una situación, y bueno, voy viendo, voy construyendo ese mundo y voy viendo dentro qué permite ese mundo que suceda, qué es lo orgánico dentro de ese mundo que suceda. Eso es muy importante, que el propio cuento plantee sus propias reglas de alguna manera, genere su propia lógica. Que esa lógica puede ser, puede ser una réplica de nuestra lógica cotidiana, con algún elemento extraño, o puede ser una lógica distinta, pero no importa, el cuento, copie o no la lógica externa, tiene que tener muy claras sus propias reglas y tiene que estar claras dentro del texto. Y un poco se va desarrollando orgánicamente en base a eso. Bueno, el proceso, nada, es que estoy tratando de hacer una simplificación enorme, pero bueno, es la idea original trabajo. siempre fue... Este libro estuve 3 años escribiéndolo, un trabajo de mucha paciencia, de escribir un borrador, de dejarlo, retomarlo, esperar, darlo a leer a otros. Lamberti leyó el libro en su momento, también me ayudó. Sí. ¿Siempre lo pensaste integrado por estos cuatro relatos? No, es algo que se va armando. El primer cuento que tuve de este libro fue Hombrecito, el último libro, que lo escribí. Me pasó con los 3 libros, o sea, tengo 3 libros publicados de cuentos. Cuando estaba cerrando el primero, empecé a escribir cuentos que terminaron formando el segundo libro. O sea, cuando estaba cerrando El lugar donde mueren los pájaros, mi libro anterior, escribí este cuento Hombrecito, que me marcó un poco la pauta, la extensión, el tono, en un sentido de los otros cuentos. Sabía que quería que transcurriera en el futuro, como esta ficción especulativa, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si X, tal cosa, ¿no? Que el único que quizás no entraba tanto en esa lógica era el primer cuento, que lo escribí medio en paralelo, Hombrecito, pero después hubo como una etapa larga de corrección, cuando entendí cuando entendí por dónde quería fuera el libro, Sed y La paciencia los escribí ya pensando más en el libro. Hombrecito y Flores que salen de noche, no. Los escribí como aparte. Pero después, cuando me di cuenta de los 4 cuentos, primero por extensión, sobre todo, tenían como algo en común. La extensión también marcaba la estructura, no es solo 40 páginas. Bueno, esas 40 páginas marcan ciertas reglas también de trabajo. Como hay cierta economía que te obliga un cuento de una carilla, que un cuento de 40 no pide otra cosa. Pide otro desarrollo, etc. Entonces me armaron los cuentos primero por extensión, y después al ir corrigiéndolos juntos es como que hay algo del clima, cuando ya uno empieza a pensar el libro y empieza a pensar, bueno, ¿qué quiero que sea este libro? Empezás a pensar en títulos, el título primero era otro. De hecho, el primer título que tuve fue El año que viene, que era como un poco esta idea de un futuro cercano. Sí. Que después lo loco fue que ese título, con todo el tema de la pandemia, se resignificó completamente. Era como... Lo tuve que cambiar casi un poco por eso. Parecía referir a algo muy específico que cuando lo pensé no, era mucho más vago. Bueno, después surgió Flores que salen de noche. Es muy lindo el título, la sí, verdad. Sí, cuando lo encontré, la verdad me puse contento. Era una frase que estaba en el cuento. En un momento. Casi al cierre, me parece. Que está como tirada. Sí, están haciendo un asado y es como una frase tirada en el cuento. O sea, no es que tiene un peso propio. Encontré el título leyendo el libro. O sea, en un momento al final estaba, bueno, sabíamos que ese título no iba tanto, y bueno, estamos buscando otro, y bueno, me dije, bueno, ya con el libro cerrado, dije, bueno, me senté a leerlo, buscar un título. Que es un ejercicio que recomiendo para quienes escriban, que está bueno. Y aparece, de repente aparece. Nunca me lo hubiera imaginado, aparte, como título, quizás. No, pero es poético, o sea, la verdad que... Sí, no, cuando lo vi me acuerdo, lo llamé al editor y nada, cerró enseguida, nos cerró a todos. Un amor a primera vista fue. Sí, nos gustó. Hablando de amor... Eso, no sé si te contesté. No importa, es así. La charla discurre por los caminos que quiere también, como la literatura, va por donde quiere. Exacto, hay que seguirla. Hay que seguir, hay que tirar del hilo nada más. Hay muchas escenas de sexo. No Hombrecito, está insinuado por ahí en algún momento, pero sí en los primeros 3 relatos, los primeros 3 cuentos,
A veces de manera más camuflada y a veces de manera muy directa. Fundamentalmente en la paciencia, digo. La protagonista Sí. lo vive plenamente al sexo. ¿Cómo trabajás eso? Porque bueno, siempre está estos prejuicios, los pruritos personales. Y vos los trabajás y te digo la verdad, no choca nunca. Por más que pongas una palabra fuerte, que podemos todos imaginar, intuir cuáles pueden ser, y discurre y no suena ni raro, y me parece que hasta el texto vos vas viendo y hasta el texto mismo te pide una palabra así, un término de ese calibre. Bueno, por un lado, lo que te decía antes, el propio texto construye su propia lógica y se trata un poco de, bueno, de armar el terreno para que suceda, digamos, para que una escena de sexo no quede fuera de tono, no venga como a romper un poco. Y yo lo que me fijo mucho cuando estoy escribiendo, algo que me interesa mucho, es que la lectura sea fluida. Cualquier cosa que de repente te corte el hilo, me molesta. Puede ser una palabra fuerte, o puede ser una escena, o puede ser un montón de cosas. Puede ser una oración mal construida, ¿no? Puede ser un montón de cosas esto. Entonces, eso o sea, en muchos niveles me hace trabajar eso, me hace trabajar tanto que, bueno, que la lógica de la trama fluya, que el ritmo de las oraciones fluya, que la cadencia, etc. Y las escenas de sexo tienen un poco que ver con eso. Lo que pasa con las escenas de sexo es que muchas veces, más allá del pudor que le pueda generar a uno escribirlas o no, que eso es algo que cualquier cosa, si uno se empieza a preguntar, uy, ¿cómo van a leer esto? Uy, ¿qué van a pensar de esto? No escribís nada. Entonces eso, nada, es algo que hay que olvidarse completamente. Hay que escribir, es el consejo de como estándar, escribir como si nadie fuera a leerte, y después ves, no importa. Después vemos qué hacemos, después vemos qué salió y qué hacemos con eso, pero cuando te sentás a escribir, estás solo y nadie va a leerlo y es tu mundo, punto. Después vemos. Entonces, y Decía, después sí, no, perdón. me acordé justo escuchándote esto de escribir despreocupado de las lecturas que hace en tercero, ¿no? Nosotros en un encuentro con Luis May, él fue muy gráfico, siempre lo recuerdo, ¿no? Porque él decía, si a tu tía le gusta lo que escribiste es porque está mal escrito. O sea, con esto de, si sos tan pudoroso y tan cuidadoso, ¿no? Estás tan pendiente de la lectura de otros, posiblemente te reprimas demasiado y no termines escribiendo lo que tenés ganas de escribir, ¿no? Sí, no, aparte me parece que la lectura en algún punto te tiene que mover. Esta frase de Foster Wallace, tan citada, pero que igual me parece que siempre funciona, ¿no? La literatura tiene que calmar al inquieto e inquietar al calmo de alguna manera. Ujú. Y es un poco eso. De vuelta, no decir una escena de sexo no me interesa para decir, mira, acá te pongo una escena de sexo y no sé, te llamo la atención. O sea, nunca busco el efecto. Lo mismo con lo que decía antes, con la sordidez o eso. No busco el efecto, no busco choquear. Busco que eso sea orgánico dentro de la trama que se va desarrollando, que tenga una función. En el cuento este de la paciencia en particular, me preguntaba, en serio, ¿cómo abordo una sociedad en la que es posible resucitar muertos? La muerte no es que está borrada, está como un poco difuminada, pues no es que puedes resucitar a cualquiera y que la gente que vuelve a la muerte es como si no hubiera muerto. O sea, hay un borramiento medio Sí. extraño, pero me preguntaba cómo en una sociedad así se relaciona con el sexo. Imaginaba que por un lado había como esta liberación total, y que esta liberación total al mismo tiempo un poco no sé, lo aplanaba de alguna manera. Lo que traté de hacer, no sé si se lee, es un poco el sexo, quitarle como la emoción. Ella habla del sexo como Como de alguna los encuentros rutina. sexuales como de las rutinas de gimnasia Sí, que arma. Era sí. como eso, ¿no? Es como ejercicio casi, movimiento. Entonces era como eso, probar el sexo quitándole el pudor que puede llegar a generar Sí, no, o el tabú. y toda la ansiedad y el deseo que despierta, ¿no? Exacto, claro, Cuando se la vuelve. ansiedad, eso, la ansiedad en gran parte. Y, nada, y bueno, surgió esto que me pareció orgánico, como esta forma de relacionarse, eh, esto de las apps, que es algo que casi pasa hoy, pero bueno, que acá está como mucho más aceitado, es como
Este Sí, futuro sí. con los datos biométricos ya te consigue una pareja automáticamente y ya estamos, Sí, sí, ya están en eso enseguida. no perdió Claro, el tiempo, con Otto no perdieron el tiempo, ahí se claro, acabó. no hay vueltas, pero está todo bien y bueno, Está todo de bien. vuelta, no me interesa choquear. Y después con el sexo, nada, algo que tenía muy presente era también no escribir, siempre ir por el lado, si querés, del erotismo, si querés, no de la pornografía. Claro. Bueno, justamente en La Paciencia quizás es más gráfico, pero es gráfico de una manera desapasionada, medio fría, entonces ahí sí puede ser más gráfico. Pero después no es como buscar la pornografía, es como, bueno, tratar de, o sea, como cuando escribís terror, ¿no? Cuanto menos muestres al monstruo, más vas a gustar al monstruo. En el sexo es un poco parecido. Cuanto menos muestres al sexo, más lo insinúes, más va a interpelar al lector que si se lo echas en cara, digamos. ¿Te haces preguntas a vos mismos? Digo, ¿a qué tipo, a dónde voy? Sí. Yo no, no, pero preguntas que a lo mejor, por ejemplo, se hacen tus personajes, porque en el cuento de la paciencia, Carolina creo que es la protagonista, Sí. Javier, que es su ex pareja y padre del nene, bueno, él no está conforme y de hecho casi que corta cuerdas y se va a la Patagonia, al sur, cambia de vida. Después no voy a spoilear los cuentos, ¿no? Pero digo, ¿te ves en el lugar, te ves en el lugar de Javier o te ves en el lugar de Carolina? O digo, ¿te haces esas preguntas? Che, ¿yo reanimaría un ser querido? No me pregunto. En las condiciones en las que está el nene, o sea, las condiciones donde tiene, bueno, muchos Sí, sí, problemas sí. físicos, ¿no? ¿Te haces esas preguntas? No me pregunto qué haría yo, pero me pongo en un poco, o sea, sí, es un poco lo mismo. Me trato de ponerme en el lugar de los personajes. Y en un punto es casi una liberación, porque me permite no preguntarme qué haría yo, pues es una pregunta que no sabría responder. Y en un punto te digo, mi posición es tanto la de Javier como la de Carolina, digamos. Puedo habitar las dos, e incluso otras más matizadas en el medio, pero puedo ir con cualquier personaje y experimentar de alguna manera cualquiera de las opiniones que se puede tener sobre el asunto. Creo que eso incluso es algo súper interesante que permite el laburo de ficción, que te permite borrarte uno mismo y nada, y ser otros, y tener otras ideas que uno no tendría, o bueno, hacer el ejercicio de pensar como uno no piensa, o de hacer cosas que uno no haría. Y en ese sentido, de hecho, y ahí ese contraste entre los dos es casi el núcleo del cuento para mí, porque en un punto la negación de Javier, la negación rotunda a siquiera discutir el tema, es lo que de alguna manera la acorrala a ella y la obliga a hacerlo, porque sabe que él no lo va a hacer y siente que no hacerlo ella sería como una especie de abandono. Yo pienso que si él aunque sea lo hubiera discutido, ella lo hubiera podido pensar más, pero es como que él la deja sola de alguna manera, y eso bueno, esa era la idea del final, ¿no? Ella de alguna manera El final creo que ella es, entiende eso, sea justo o no sea justo, no importa, no me interesa, es lo que a ella le pasa, y tiene su lógica, me parece. Bueno, tiene una nada. lógica, pero te digo que de los cuatro me pareció el cierre más, no solo más inesperado, dentro de la lógica me parece además acertado, pero casi que transmutan el estilo de vida. O sea, ella le copia la vida a Javier. Claro, sí, sí, es Y como que hace un cambio, te dice, no, bueno, ahora cambian los Exacto. roles. O sea, es, Sí, sí. bueno, inesperado en ese sentido, ¿no? Ella Pero eso tan, tiene que ver también con la falta de entendimiento de ellos. Es como no pueden ponerse de acuerdo. La única manera es como intercambiar. No sé si se claro. entiende. Sí, eso es algo que pensaba mucho cuando estaba escribiendo. O sea, no pienso qué me pasa a mí con esto, aunque siempre estoy atravesando, ¿no? Pero eso, trato de hacer ejercicio siempre de ser lo más posible, pensar como los personajes. En el proceso de creación y de redacción, ¿te pasa que convivís con tus personajes, te encontrás en la vida cotidiana, digo, más allá de que los pienses, digo, te encontrás todo el tiempo, si vas por un lado, decís, che, esto podría hacerlo Anaí, por ejemplo, o así podría reaccionar, no sé, vas arriba del colectivo, en un café, en tu vida cotidiana, escuchás un diálogo, eh, digo, ¿convivís cotidianamente con esos personajes? Y, esto lo podría hacer Javier o Carolina.
Sí, un poco sí, y lo loco con esas cosas es que en general aparecen no cuando las estás buscando. Claro. Por dar un ejemplo, cuando uno se empantana en un cuento, no sabe bien por dónde avanzar, lo mejor que puedes hacer es o ponerte a leer algo, o salir a caminar, o cualquier cosa, y de repente estás pensando en otra cosa, y o te iluminás mágicamente, o escuchás una palabra que dice alguien pasando, o ves a alguien, le ves una cara, no sé, hay algo que de repente se acomoda y ahí como sí, Un que se momento alinea. mágico ese, ¿eh? Sí, como una epifanía, yo lo pienso Sí, así a veces, claro. porque es de repente, es como Ese, se ilumina algo y, y más funciona de vuelta, cuanto menos lo fuerza uno, cuanto menos buscas, porque es lo que pasa, uno me quedo por ahí 2 horas frente a la pantalla, ¿viste? Pensando, 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 y no llegas nunca a la respuesta, y la respuesta llega cuando relajás de alguna manera. sí, sí. Eh, Lo que tienen lo que tienes tus relatos, tu narrativa en general, y que yo lo valoro y lo destaco, no tiene pretensión de opulencia, o sea, no hay ese preciosismo, ese barroquismo a veces que sí hay en otras literaturas y en otros escritores, no son ni mejores ni peores, pero hay como una búsqueda, una pretensión de usar todos los términos que hay en el diccionario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo tuyo me parece, como vos decías, lo planteabas, por eso lo traigo ahora a la charla, la fluidez de la lectura, la comodidad del lector, que rápidamente empatiza con la historia, queda como atrapado. Y además, al ser un relato de 40 páginas, es muy difícil que cortes con la lectura. Es lo más seguro es que comiences el cuento y lo termines en ese claro, mismo proceso de lectura. un cuento para mí debería leerse una sentada. No sé, estos cuentos largos quizás sí se bancan eso, pero... Pero eso, claro, tu narrativa, tu forma de construcción del relato obliga al lector a no querer moverse. Y es muy visual, muy estético. Yo no sé Sí, por eso, sí, más que, no es que no busco el trabajo en el lenguaje, lo busco desde un punto de vista generalmente de, mi objetivo siempre es economía, básicamente, economía y simpleza. Y en ese sentido lo trabajo mucho, pero me interesa el trabajo más en el nivel de la historia que en el nivel de la enunciación. O sea, perdón, la enunciación también, pero desde el punto de vista de esto, bueno, de lo que decía, economía, velocidad, simpleza. Sí, perdón, te interrumpí igual, No, no había no, cerrado. no. Simplemente te quería preguntar esto, si tiene que ver también con tu recurso profesional también de hacer guiones para cine, si Sí. el lenguaje audiovisual está muy presente, por eso te hacía mención a esto, ¿no? Que, insisto, lo destaco y lo valoro, porque es difícil a veces ganarse la atención del lector, y te digo la verdad, y encima en cuanto a relatos, que a lo mejor te puede gustar uno, otro no, pero se sostienen los 4 relatos. Eso la verdad que es muy bueno. Sí, para mí esos son dos. Bueno, primero es eso, los veo, los cuentos. O sea, trato de. Lo que te decía, de estar en los zapatos de los personajes es literal. Bueno, es pararme ahí y mirar, bueno, cómo es este departamento donde vive este personaje, qué tiene colgado en las paredes, qué ve por la ventana, cómo hace calor, hace frío, qué olor hay. Eso ayuda mucho a construir mundo y a construir verosímil. El verosímil, como eso, toma cuerpo de alguna manera ese mundo y uno puede casi habitarlo, casi estar ahí, y me parece que ese tipo de lectura como inmersiva es como el Sí. efecto que trato de buscar, estar ahí Y, adentro. y con esto concluyo por lo menos de mi parte, y le doy lugar tocan el timbre, y le doy lugar a la gente que está acá, que participa. Digo, esto que vos decías, ¿no? De involucrar lo verosímil, más cuando además tenés cuentos que se plantean lo distópico, ¿no? O sea, vos necesitas el pacto del lector, que te crea que aparece un muñeco del espacio, y lo tenés que hacer entrar en una trama desde lo cotidiano, porque hay una pareja ahí que vive con sus problemas, como toda pareja, y de repente cae un muñeco del cielo, y eso irrumpe en la cotidianidad, y vos necesitas el pacto del lector que te crea eso que vos estás escribiendo, ¿no? Y me parece que eso se logra con absoluta
no sé si facilidad, pero sí que fluye con mucha naturalidad en el relato. Ese pacto que vos decís, lo verosímil dentro de lo inverosímil, ¿no? Que eso es un Claro, es que hallazgo, eso me es parece. algo que, en ese sentido, sí me pongo, o sea, yo como soy el único modelo de persona que conozco tan profundamente, básicamente, como piensa que, ¿no? Pero bueno, trato de eso, de alguna manera me desmembro para construir distintos personajes, pero trato honestamente de pensar, en este cuento de los meteoritos, bueno, ¿qué me pasaría a mí si estoy en una noche insomnio, parado en el patio en mi casa y veo que hay unos meteoritos? Es Bueno, muy loco literalmente eso. trato, bueno, ¿qué pasaría? Y me interesa como eso chiquito, no es como, bueno, a ver el anuncio de la NASA. Me interesa qué le pasa a alguien que está en un bar, no sé, en Villa Crespo y de repente sale a la calle y está todo reventado por meteoritos. Bueno, ¿y Sí. qué hacemos ahora? ¿Qué está pasando? No, Esta confusión de no saber, como esto que transcurra no en el nivel del piso, de ir y que uno diga, no, para mí son meteoritos, dijo uno que es astrónomo acá de hobby. Como ese nivel de las cosas me sí. interesa. Me parece que así se construye el verosímil, no es que me voy a lo grandilocuente, me voy a lo que literalmente, o tratar de pensar qué nos pasaría, incluso el cuento de la paciencia. Me parece que la clave, lo que me interesó cuando empecé a escribir el cuento, era abordar el cuento desde el trámite. Me acuerdo que hacía poco, creo, cuando empecé a escribir, había renovado mi DNI, y un poco repliqué un poco el trámite ese de ir a renovar un DNI, y decía, bueno, un trámite, tengo que presentar el formulario tanto, sellarlo con tanto, la copia certificada por escribano, bueno, y eso me parece que es algo que podemos empatizar todos, de alguna manera, y que lo hace, y al concentrarte como en esa inmediatez, de alguna manera, casi que se naturaliza lo que va por detrás, que es que estás haciendo un trámite para resucitar Sí, a un a tu niño. hijo. Eso lo das por naturalizado en paralelo a este trámite, y creo que eso es lo que genera el efecto Están un en la poco misma de... categoría, el llenar el formulario correctamente y el reanimar y el traer de vuelta a tu hijo a la vida. O sea, están en Por la eso, y se misma trata como categoría, eso ¿no? de, claro, de normalizar eso y de vuelta, de que como que el propio texto construya sus reglas y respetarlas, ¿no? Bueno, este mundo es así. Y bueno, y contar con total seguridad que este mundo es así, y el lector te cree. Si uno lo dice, si uno dice cayó un meteorito y lo dice con seguridad, el lector lo Sí, sí, cree. El sí, sí, lector sí. confía. El tema es no abandonarlo también. Y esto del hilo, no de la lectura. Que no se corta en ningún momento esa lógica, ni ese ritmo. Que uno lo pueda seguir, y que, bueno, que eso es lo que va construyendo el Sí. verosímil. Y además la verdad no la posee nadie. Además. Por ejemplo, te cito el ejemplo del arquitecto en el cuento de que cae el set, que cae, que él decía, no se va a caer el techo, y supuestamente él era el sabiondo, era el arquitecto, y termina pasando todo lo contrario. Digo, esto también, la verdad es relativa, fluye, por momentos... Sí, eso es siempre central. Cuando escribo es como concepto filosófico, si querés, lo tengo siempre ahí. ahí, Que ahí. sí, que ningún personaje tiene razón, ningún personaje es bueno, ningún personaje es malo, todos están ahí viendo qué pueden hacer con lo que les tocó y con lo que tienen a mano. Abro el juego ahora, David. Me imagino que Sí, habrá hay, preguntas. hay- hay preguntas, y vamos primero con Alicia. Dale. Alicia, no sé si querés abrir el Hol- micrófono Sí, ya lo y abrí. preguntar directamente. Ah, Sí, sí, ya lo abrí. Bueno, hola, Tomás, y Hola. del libro Basura, que bueno, cada cuento Ah, tiene lo suyo, es una maravilla. Eh, Ahí es tu cuento Dos Bolsas, un poco lo que decía Gastón, ¿no? Cómo va fluyendo, y en contrapartida lo que decía recién, que los personajes no son ni buenos ni malos. En Dos Bolsas, bueno, ahí, porque tiene ahí lo hay suyo dos bandos, hay dos bandos. O sea, hay uno dos puede. bandos, pero Está abierto para que cada uno buenos, juzgue lo que le parezca, sí. claro, buenos y malos, pero bueno, el tema es un poco lo que decía Gastón, que va fluyendo en una situación bastante cruel o bastante difícil. ¿Cuál fue el puntapié? A mí esto, lo que me gusta conocer de los escritores que hacemos estas charlas, que realmente son muy interesantes, ¿cuál fue el puntapié inicial, si te acordás, para escribirlo, o cómo lo fuiste desarrollando? Porque realmente impacta mucho, te quedás con el último párrafo, ponele, y te quedás con el libro abierto. Y eso
como lectora es muy fuerte, ¿no? Porque no te pasa muy seguido que te quedes a ver, uy, ¿y ahora? Entonces, esa es mi pregunta. Ese cuento, bueno, la antología tenía temática, nos Sí, pidió Anaí Flores, que la compiló, sí, también, bueno, aprovecho, el libro está buenísimo, también estoy muy contento con cómo quedó. Nos pidió, bueno, excelente. cuentos que con la temática basura, ¿no? Era así amplio. Y me parece que la primera oración, lo primero que pensé fue en este concepto. Muchas veces los cuentos surgen en realidad no de una idea, sino de una imagen, de una situación que tiene una carga, ¿no? Hay algún personaje haciendo algo. No es algo que sepa describir muy bien porque es algo bastante vago que va tomando forma cuando uno lo baja al papel. Pero no es una idea, un concepto, ¿no? Es más una sensación, si querés. Y acá estaba esta oración, ¿no? Esta madre diciendo, todo lo que queda en el piso es basura. Y esta idea, ¿no? Y ya eso ya automáticamente me marcaba dos bandos, ¿no? Los hijos que se iban a oponer y ella. Y enseguida se me armó, por esta idea del bando, se me armó esta serie, estos 6 hijos que están ahí como... Son 6, creo, sí, son 6. A veces no me acuerdo yo mis propios cuentos. Disculpen si digo algo mal, pero creo que son 6. Que vinieron todos de golpe. Sí, exacto, sí, que no supo qué hacer. Que encima está sola la madre, entiendo a qué vas con lo de buenos y malos. Pero bueno, se me aparecieron estos 6 hijos y esta guerra, digamos, sin cuartel, automáticamente entre esta madre y entre estos hijos. Y bueno, cómo eran estos hijos, automáticamente también me definí un poco a cómo era la madre, ¿no? Porque se iban como definiendo un poco en espejo, si querés, los unos con los otros. Y después, bueno, fue surgiendo un poco dentro de esa lógica, los nombres los nombres, creo que dentro de ese mundo esos nombres me resultaban como orgánicos o normales, de los chicos. La aceleración de la madre también tenía que ver, o sea, esos hijos son hijos de una madre particular y esta madre se levanta a las 3 de la mañana y empieza a hacer bicicleta fija, como también muy inquieta, y eso en una casa en la que no había mucha paz, básicamente. Entonces estaba como esta cosa tirante constantemente, y bueno, y ahí se me fue formando un poco el cuento. Pero partió de eso, de esa idea. Lo que está en el piso es basura. Eso fue como lo primero que pensé. Y bueno, creo que eso me llevó para donde después terminamos yendo. Muchas gracias. No, por favor. Sí, vamos con Fer Surso. No sé si pronuncié bien su nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. No, yo quería saber si tenía alguna rutina para escribir, si escribía todos los días a una determinada hora, o cómo era esto. Sí, escribo todos los días. La rutina tengo también otras, o sea, vivir de esto todos sabemos que es complicado, entonces siempre hay otras actividades y entonces en general son por ahí más urgentes esas otras actividades, pero siempre, sí, todos los días me dedico. Tengo distintas, o sea, ahora estoy justo terminando traducción, por ejemplo. La traducción sí te obliga más a, no sé, 6, depende del tipo que uno tenga, ¿no? Pero 6, 8, lo que sea, horas por día estar ahí sentado. Y cuando estoy escribiendo algo nuevo, sí, generalmente me sirve mejor a la mañana. A la mañana estoy un poco más, si tengo tiempo, ¿no? Estoy como más despejado mentalmente. Pero la clave es todos los días, o si no puedes todos los días que puedas, básicamente. Y después soy escribo una notebook y la llevo siempre en la mochila, entonces por ahí estoy haciendo trámites en el centro, lo que sea, y tengo tiempo, me siento en un café y pues también escribo ahí. Es un poco, sí, es medio full time. Si no estás escribiendo, estás un poco pensando en eso. Y pasa, incluso a veces pasa que uno lee buscando algo, traerlo para lo que uno está trabajando, algo que alimente, entonces todo se termina convirtiendo en trabajo, entonces bueno, pero hay que tratar de respetar el tiempo de ocio, de lectura también, por ejemplo. Pero bueno, sí, es todo el tiempo un poco. Gracias. Gracias, Fer. Y vamos con Marisol Janud.
Estás muteada, Marisol. Sí, perdón, estaba muteada. Bueno, felicitaciones, Tomás, me encantan tus libros. Contame un poco, yo quería preguntar tus comienzos, ¿sí? Me imagino que habrás escrito desde chico y cómo empezaste la etapa previa al primer libro, porque yo creo que después del primer libro se empieza, por suerte viene todo el resto, pero ¿cómo fue esa etapa entre escribir, escribir, escribir y llegar al primer libro? Mira, de chico, no sé, empecé a escribir. Lo que primero uno empieza, siempre es a leer. O sea, se empieza a escribir leyendo. O sea, primero hay que leer mucho. O sea, entonces digamos que si pienso cuando empecé a escribir, pienso en cuando empecé a leer. Y sí, de chico leía mucho. Después con la adolescencia hubo un tiempo ahí que medio aflojé y después me acuerdo a los 15 años, por ahí 14, leer 100 años de soledad, que ese fue como el primer libro de una serie interminable y no paré más. Pero me acuerdo mucho de los primeros años de secundaria, como te obligan a leer algunos libros y te matan lamentablemente, como el amor por la lectura, pero bueno, no importa. Ahí empecé, y no sé, en algún momento creo que cuando uno lee mucho, a veces surge natural, ¿no? Como ejercicio, quizás sin ninguna pretensión, en algún momento escribía cosas, no sé, porque por suerte se perdieron, que no sé ni dónde quedaron. Y después, más como, después se trata de eso, de generar un ritmo de laburo y de tener constancias. También eso me di cuenta con los proyectos de este tipo, a veces desde la primera idea hasta la última, perdón las vueltas, pero de la primera idea hasta la última, puede variar un montón un proyecto, y el único proyecto que uno termina es el que no abandona. Entonces, tiene un poco que ver con eso. Continuar, aunque termine eso, de vuelta, empezás escribiendo una novela de ciencia ficción y terminas siendo un relato costumbrista, no sé, ni idea, pero no lo abandonaste y encontró su forma final de alguna manera. Pero nada, eso no tiene nada que ver con lo que me preguntaste. En algún momento, cuando estudié cine, estudié guión, ahí empecé a escribir como más sistemáticamente, pues bueno, tenía como entregas y cosas, y bueno, y pensar más, o sea, no es que escribía, bueno, ay, me surgió esto, me expreso, bueno, era un poco más concentrado de alguna manera en un objetivo, si querés. Y un poco cuando terminé de escribir cine, empecé a escribir cuentos. Cuando terminé de estudiar cine, a los 22, 3, empecé a escribir cuentos como una prolongación de escribir guiones de cortos. ¿Vieron? O sea, los cuentos siempre me dicen que son muy visuales, bueno, son un poco guiones de cortometrajes, confieso, en un punto. O bueno, más cortos o más largos. Y ahí fue que continué y nada, fue cuestión de... En ese momento quizás no me sentaba todos los días o no me tenía tanta fe. La idea de publicar era mucho más abstracta, no sabía si dónde iba a llegar a hacerlo. Pero en algún momento confié un poco más y también está en la instancia, en un momento empecé un taller. O sea, el proceso desde que escribí el primer cuento del libro hasta que publiqué Acá tiempo es otra cosa, fueron casi 10 años. Pero bueno, escribir, creo que el primer cuento, el más viejo, es uno que se llama You Make Me Dizzy, Miss Lizzy, que no tiene un título, un tema de los Beatles. Ese lo escribí hace muchos años, pero después no es que estuve trabajando en ese libro constantemente, en el medio hice un montón de otras cosas. Es un proceso que se fue armando, que ahora es el mismo proceso que ahora, pero ahora lo hago por ahí más comprimido, más pensando en el objetivo. En ese momento no sabía también a dónde estaba yendo. Y un momento muy importante fue empezar a hacer taller, que por dos cosas en particular. Una, ahí aprendí a corregir, que no es solo escribir, sino es volver y volver y volver y volver, y que un cuento tiene 50 versiones hasta la versión final, y que te lean otros, que eso es muy importante. Quizás cuando escribías le daba a algún amigo a leer o algo, pero el proceso de ir al taller, que además te da, que es algo que está bueno ponerse, como también siempre cuando tengo alumnos, les digo que se presenten a concursos, ganar después es una lotería, pero está bueno el concurso porque te da un deadline y te da algo a lo que apuntar y decir, bueno, voy a trabajar este cuento que en un mes y medio cierro este concurso para presentarlo. Bueno, te da como estos objetivos. El taller es, bueno, tengo taller esta semana, vamos a ver qué llego, qué trabajo. Y después, bueno, esta instancia, que te lean otros. Ahí, en ese momento, eso es muy loco, cuando... En el momento en que uno está leyendo el texto en el taller, no sé si hacen taller, ya antes de que te dé una evolución, ya te dio una perspectiva, ya lo estás viendo, ya no estás tan encima, ya pudiste dar un paso atrás y verlo con otros ojos. Porque sabés que hay otros y
y cosas que por ahí con las que uno se obsesiona, te das cuenta que sos vos que estás muy pensando en eso, pero que al otro por eso no le importa. Entonces te da aire de alguna manera, no sé si me explico. Pero bueno, el proceso fue un poco así. Y bueno, hacía taller con Fernanda García Lao en ese momento, cuando estaba trabajando el primer libro, y ahí armé más o menos con textos que tenía viejos y cosas que fui escribiendo en ese momento. Ahí armé el primer libro. Y después lo presenté al fondo y tuve mucha suerte, porque más allá de, o sea, para ganar tenés que tener un libro decente, pero después dependés de que los jurados no estuvieran de mal humor cuando te leyeron, por ejemplo, no sé, entre otras cosas. No, fui prejurado de concursos y a veces por ahí tenés que leer, no sé, de cuentos, tenés que leer 70, 80 cuentos y elegir 2. Y bueno, por ahí había otros 5 que estaban buenísimos, pero Sí, claro. nada, me consta que hay que tener suerte también, no solo escribir bien. eso. Sí. Perfecto, muchas Marisol, gracias. Gracias. Bien, podemos seguir con Javier o Javier Poicón. ¿Estás allí? Javier. Javier. Bueno, yo igual sí. tengo su pregunta que es, quiere saber sobre el manejo de lo extraño. Los personajes parecen tener vidas comunes, las situaciones cotidianas, pero el extrañamiento pareciera ya estar instalado desde el comienzo. ¿Cómo dosificás el extrañamiento para que no sea estridente? No sé, Javier creo que era. Lo conozco a Javier. ¿Está por ahí, Javier? Xavier Poicón. Está con la Sí. cámara y el micrófono apagado, pero. Es enigmático. Me avisa que está sin Javier. micrófono. Está Está sin Hola micrófono. Javier, ¿cómo estás? La pregunta, a ver, es un poco lo que decía antes, ¿no? De estar como dentro del texto y de que el texto vaya orgánicamente desarrollando su propia lógica. Digamos, no es imponer una idea desde afuera o una forma particular. Y después supongo que tiene que ver con la mirada, eso es algo que es muy difícil es algo que surge muy de uno y que no sabrías decir cómo hago ni de dónde viene. Miro las cosas de un lugar medio extraño, o sea, todos miramos las cosas de un lugar muy particular. Es siempre la originalidad. Para mí cuando uno escribe no tiene que buscar originalidad, la originalidad ya está, cada uno tiene su mirada propia y hay como que respetar eso, ¿no? Cómo ve uno las cosas. Y creo que eso, trato de imprimir eso, esa particularidad mía de ver las cosas. Y después en esto que decía, en la pregunta del contraste entre la normalidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Como una persona como yo, en un barrio de Buenos Aires o lo que sea, ¿qué le pasaría si de repente cae una lluvia de meteoritos en la ciudad? Literalmente, o sea, creo que en ese contraste se genera algo muy interesante entre una cosa como perfectamente realista o normal y de repente esta irrupción de algo extraño que viene como a subvertir el orden, pero siempre dentro de, nada, este tipo va a laburar, o sea, que los personajes tengan trabajo, ese tipo de cosas que a veces en literatura, ¿viste? Decís, ¿de qué vive esta gente? No, bueno, tienen trabajo, tienen que ir a visitar a la madre, tienen que tomar un colectivo. Digo, me parece que ese contexto como de realismo, de normalidad, en contraste con lo otro, genera un contraste bastante interesante. Después la dosificación, y bueno, es una cuestión de sintonía fina, si querés. Como ya con el texto, bueno, para acá esto es mucho, esto es poco. Es siempre el verosímil, es como bueno, acá me voy y ya te dejo de creer. Eso, bueno, lo pienso yo. También me pasa que lo voy a leer amigos y me dicen, che, acá se te fue un poco de la mano. Bueno, le hago caso o no, depende. Pero nada, es primero lo que me parece a mí, después eso, siempre abrir un poco el panorama, eso si vas a taller o si tenés colegas, amigos que te leen, siempre las opiniones son clave, editores también en su momento, obviamente, eventualmente. Ahí vamos, David, no sé cuántos quedan, cuántas Quedan preguntas. 3 personas más. ¿Sí? Bueno, vamos con esas 3. Es Romina Harman. Sí. Hola, Romina. Hola. Ahí estamos. Hola. Te escuchamos, Romina, ¿eh? Sí, ¿qué tal? La pregunta tenía que ver con las influencias literarias. Yo me acordé cuando estaba hablando lo del meteorito, del cuento de Lovecraft, El color que cayó del cielo. Si lo leyó, si es uno de los autores que marca una influencia en él, o no tiene nada que ver ahí.
Mira, Lovecraft, la verdad, no lo leí mucho. Leí algunos cuentos sueltos. Justo vi una película, está bastante bien, no me encantó, pero está bastante bien, con Nicolas Cage, que está basada en ese cuento, El color que cayó del cielo. No sé si la vieron. Si no, está bastante bien. Escritores que... Siempre creo que esta pregunta es repetitiva, pues siempre nombro los mismos, pero bueno, entiendo que el público se renueva, perdón si ya lo escucharon. Ya aparece en Telegram. Siempre nombro a Robert Aickman, un escritor inglés. Mira, lo voy a escribir en el chat, así lo podemos anotar. Para que veo que hay muchos chats. Acá, ¿cómo contesto? A todos, perdón, ahí. Robert Aickman. Soy muy fan de Shirley Jackson, de sus cuentos, como de sus novelas también. Siempre hemos vivido en el castillo, me parece increíble, de mis novelas favoritas. Uno que nombro mucho últimamente, pues lo leí hace poco, y probablemente lo hayan escuchado nombrar, Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, librazo. Aickman, Shirley Jackson. Kelly Link es una autora que siempre nombro, una autora yankee que trabaja el fantástico desde un lugar muy particular que me interesa mucho, un lugar medio pop. Tiene cuentos, por ejemplo, de superhéroes, ¿no? No sé, dos superhéroes que están de novios y una historia como normal de pareja, pero son superhéroes, ¿no? Como esta inversión de vuelta, lo que hablaba, este cruce de como la normalidad con lo sobrenatural o lo extraño, y tratar de buscarle un equilibrio, ¿no? Que ese choque genere una nueva normalidad, y bueno, cómo sucede. Kelly Link, Steve Johnson, que es otra autora norteamericana que también trabaja un poco en esa línea. Argentinos, bueno, me gusta mucho Schweblin, Mariano Enríquez, Lamberti, Falco. Falco me encanta. Bueno, eso. Y hay muchos otros, pero Matheson, soy muy fan de Richard Matheson. De una de mis novelas favoritas es Soy Leyenda. Que es una novela, me interesa mucho eso, como la particularidad. Soy Leyenda, por ejemplo, es una novela son zombies vampiros los monstruos que están, pero la novela trata de un tipo que está encerrado en su casa, como un apocalipsis, afuera están estos zombies vampiros, y la novela se concentra mucho en salir a buscar comida, arreglar el generador eléctrico, tapiar o sea, todas cosas que muy de la... Nada, tareas aburridas y monótonas, pero bueno, en el contexto de un apocalipsis zombie. Entonces, ese choque siempre me resulta súper interesante. Bien, nos queda, no sé si está Agustín Cardoso. Sí, ahí lo veo, Agustín. Está muteado, Agustín. Bien, ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Hola, Tomás. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Agustín. ¿Cómo andas, Tomás? Bien, ¿vos? Bien, no tengo el gusto de haberte leído todavía, pero tengo inquietud. Sé que han dicho que escribís cine y escribís narrativa, cuentos. Por ahí cambia algo en vos cuando enfocas cada género, o cambia el enfoque o el tono, no sé. Entiendo. Mirá, bueno, en cine obviamente uno siempre tiene que escribir. Primero hay algo de la escritura que en cine tiene algo. Uno en cine siempre escribe en presente, tercera persona, y casi no adjetivás, ¿no? Es, bueno, entra, abre la puerta, mira por la ventana, o sea, tiene algo medio árido en ese sentido la escritura de cine, que
en literatura, creo que un poco por eso también puse en su momento a escribir literatura. O sea, de vuelta, eran como guiones de cortometraje, lo que, como decía antes, mis cuentos, pero me permitía un juego distinto que en cine no. Así todo, creo que ese estilo seco, rápido, de acción, me marcó bastante en mi escritura literaria. Pero así todo, bueno, la literatura me permite un juego que el cine no. Y después dentro de la literatura, bueno, depende del cuento. Algunos cuentos que sí, son en tercera persona, me concentro más en la imagen, pero después hay cuentos que son, algunos cuentos que uno encuentra una voz, y eso, me encanta escribir esos cuentos, porque uno encuentra una voz que tiene sentido, un personaje, y seguís la voz del personaje, y lo central en el cuento en esos casos no es tanto la imagen o el mundo que se va desarrollando, sino la voz de ese personaje, cómo piensa, etc. La historia también, ¿no? Pero todo siempre está cifrado a través de la voz. Eso es algo que en cine uno escribe cine por ahí desde el punto de vista de un personaje, pero la voz le da un color muy particular que de vuelta en cine no está. Así que creo que la diferencia principal es un poco esa, que en la literatura te permite otro juego, pero a la vez el cine permite cosas, ojo también que la literatura no. En cine, la literatura hay muchas cosas que de alguna manera tenés que decir, y en cine a veces basta con un plano de un personaje, ¿viste? Una cara, ¿viste? Una expresión, que a veces es, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces a veces en cine resolvés cosas con una economía que en literatura es mucho más complicada. Entonces, no pienso tan diferente una cosa de la otra, pero son lenguajes distintos y requieren, usás herramientas diferentes. Sí, totalmente. Qué bueno. Y esta pregunta, Sí. ¿qué libro tuyo recomendás más o cuál te gusta más? Quiero creer, siempre si me preguntan eso, digo que el último, Flores que se abren de noche. Siempre quiero creer que el último es mejor. O al menos, no sé, distinto. No siempre trato de ir hacia un lugar nuevo, no sé. Es buena la pregunta de Agustín, porque hay una tendencia a pensar que evoluciona la escritura, el ejercicio, ¿no? Pero no sé. Sí, yo no sé si mejora. Sé que busco cosas nuevas que en este momento me interesan más y que me resultan. Es eso, que me interesan más. Pero volvés a tus primeros textos, nunca más, ¿no? No das ese leo, paso. ni leo entrevistas, ni leo mis cuentos, no, ya está publicado. Ya está. Listo, es de los lectores, no me interesa. ¿Tendrías una mirada muy crítica sobre eso, Sí, pensás? Sí, no. O sea, va cambiando siempre. O sea, si yo agarro un cuento, uno termina, bueno, lo decía Borges, ¿no? Uno publicar para dejar de corregir. Yo se agarro cualquier cuento que agarre mío, automáticamente. De hecho, hago el ejercicio muchas veces de imprimírmelo y leerlo en papel, porque si lo leo en computadora, no me empiezo a corregir. Claro, no instantáneamente, puedo. sí. Está bueno ese ejercicio, a veces para corregir, bueno, llevarse en papel con un lápiz. Bueno, entonces subrayás, pero bueno, vas leyendo. Y sí, si me pongo a leer, a veces releo mis cuentos cuando voy a una lectura, me invitan o algo, leo el libro, y a veces corrijo en voz alta, mientras voy leyendo, voy corrigiendo. Pero pues sí, nunca, o sea, no existe la forma perfecta del cuento, Claro, siempre hay como algo que de vuelta tienen por ahí que ver con que, no sé, es que hay cuentos que escribí hace 10 años o más en mi primer libro. Ahora pienso distinto, tengo otras lecturas, probablemente otras herramientas, ni mejores ni peores, ni más ni menos, distintas, no sé. Como que hay algo que va cambiando un poco. Y de todas formas, no existe el cuento perfecto, la forma final. O sea, siempre se puede ajustar algo. A veces lo empeorás, ojo, Claro, no es sí, que siempre mejora la corrección. De hecho, hay que saber frenar a veces. Bueno, bárbaro, Agustín. Vamos con el último, ¿no? Gracias. A vos, Agustín. Busca el libro. Sí, te lo recomiendo. Muy Te lo recomiendo yo, no, Tomás, te lo recomiendo yo, es un librazo el que publicó. No sé, David, quedaba uno, ¿no? Me parece. Sí, queda una sola que es de María Ilarregui, que no puede, la hacemos por ella la pregunta. Sí, que pregunta por tus influencias cinematográficas. ¿Qué directores te marcaron? A ver. Bueno, una película que me gusta mucho, por ejemplo, está en el libro. De hecho, está la cita, empieza el libro con la cita de Badlands de Terrence Malick.
también lo pongo en el chat, así. No bien Malik, pero creo que va por ahí. Es una película que me gusta mucho, del 70 y pico, con Martin Sheen y Sissy Spacek, que tiene un poco que ver, creo cuando escribí ese cuento, Flores que salen de noche, estaba pensando un poco en esa película. Otra película que me gusta mucho es, perdón, lo pongo en inglés porque no sé cómo estaba traducido, The Night of the Hunter, que no me acuerdo ahora de... Se me fue el nombre del director, pero la van a encontrar así. Me gusta mucho Lynch, David Lynch, me gusta mucho un director finlandés que se llama Aki Kaurismäki, que hace como una especie de comedia. Charles Afton, sí, gracias. Que hace un tipo de comedia muy seca, medio bressoniana, o a lo Buster Keaton, pero rara, un poco parecido a lo que hace, que también me gusta mucho, Regman, acá en Argentina, Martín Regman. Me gusta mucho, una de mis películas favoritas, así que de género que tiene más que ver con lo que hago yo, es Let the Right One In, una película sueca de vampiros, que me encanta. La novela también está muy buena, la tengo. El director se llama, también se me fue el nombre del director ahora. El autor se llama Ahpidel Lindqvist, tampoco lo sé, es algo así. Del Sassen Lynch, bueno, gracias. Tomás Alfredson, muchas gracias por acotar. Tiene otras películas, Alfredson, que están buenas. La última no me gustó nada, que es como una de terror con un muñeco de nieve rarísimo, no sé por qué hizo eso. Pero tiene otras pelis anteriores que tiene una adaptación de una novela de John le Carré, el de espías, que está buenísima, El Topo, creo que se llama. Me gusta mucho acá en Argentina, Lucrecia Martel. Bueno, Regman lo nombré. ¿Qué más? Bueno, ahora se me puso la mente en blanco y no recuerdo más, pero ya nombré varios. Sí. Bueno, gracias María por la pregunta y la consulta, y gracias a vos, Tomás, por la amabilidad, por charlar este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes, en serio. La pasamos muy bien, espero que vos la hayas pasado bien. Bien. Y a todas las personas que se engancharon, que se inscribieron y que formaron parte, también les agradecemos mucho desde La Balandra que acompañen cada una de las iniciativas. Así que, bueno, ya saben, ahí David al comienzo leyó la agenda un poquito para los próximos días. Nos vamos a estar viendo. Espero que tengan un buen fin de semana largo, que descansen entonces, los que pueden, los que no, que disfruten del trabajo. Y bueno, nos estamos reencontrando seguramente en otra charla de tinta fresca o de charla debate, los encuentros habituales con los escritores y las escritoras. Un beso grande para todos. Te saludo de nuevo, Tomás, y nos estamos viendo en otro momento. Dale, muchas gracias a todos, en serio, por venir. Chau, chau.